Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y después de otra ausencia que hubo por temas de trabajo, aquí estoy con un nuevo episodio para que empieces tus días con una energía distinta y sincronizando tu corazón y tu cerebro, porque de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo tu corazón es mucho más que una bomba que pues hace que toda la sangre se lleve a tu cuerpo. Es mucho más que eso, es el primer órgano que tiene vida cuando tú te formaste y cada vez se descubren muchas más cosas súper interesantes sobre nuestro corazón y sobre todo cómo tu corazón siente antes que tu cerebro. Y ese es el título de nuestro episodio. Vamos a ver cómo esta inteligencia que muchas veces es oculta o que no se sabe porque eh, no se dice mucho, no se habla mucho, no encuentras tanta información sobre el corazón, pero hay demasiada evidencia ya de cómo percibimos las cosas a través de nuestro corazón y todos esos mensajes se traducen hacia el cerebro. Cómo estas conexiones que tenemos entre cerebro y corazón, y nos falta por ahí uno que vamos a hacer otro episodio de eso, es de nuestra flora intestinal, de nuestra microbiota, de todo ese reino que tenemos interno. Ese es un tercer cerebro. Todos estos cerebros se sincronizan, pero ahorita nos toca hablar de estos dos, del cerebro y del corazón, y ver cómo la variabilidad de la frecuencia que tienes cardíaca para transmitirte calma puede aliviar la ansiedad, puede aliviar la depresión y puede aumentar tu capacidad de enfoque al grado de crear oportunidades. Así como te lo estoy diciendo, creas oportunidades, las traduces en una realidad en base a una visualización. Y eso es lo que hacen los atletas. ¿Alguna vez, por ejemplo, has entrado en una habitación, en una oficina o te has encontrado con la mirada de alguna persona en la calle y has sentido esa energía distinta de algunas personas que te hacen sonreír o que te hacen sentir bien, o estos lugares a donde llegas y sientes una vibra pues de apertura, de paz, y eso te hace sentir bien? Pues todo eso es lo que está dentro de esta ciencia del corazón. Tu propia respiración, cuando te sincronizas, modifica tu estado de ánimo y te ayuda a estar sincronizado con la calidad de los pensamientos que estás teniendo. ¿Qué pasaría si te dijera que tu corazón podría estar diciéndote o susurrándote en el oído qué está pasando en futuro en tu vida? Imagínate eso, parece una película de ciencia ficción, pero no lo es. Tu corazón te está constantemente mandando señales intuitivas, señales que a veces místicamente o metafísicamente se llaman señales del universo, como cuando atraes un libro, como cuando atraes un podcast, como cuando atraes a una persona. Todo eso es tu corazón que ya sabía esa información y te la estaba pasando, pero ¿cuál es el problema? Y todo esto no es ficticio. El problema es que no escuchamos a nuestro corazón, que no sabemos interpretar toda esta ciencia de la intuición, y hoy por eso vamos a explorar cómo todo este mundo del corazón y de tu cerebro constantemente trabajan juntos y cómo la energía de tu corazón se extiende mucho más allá de tu cuerpo. Es tan potente que puede llegar, demostrado por los equipos, a 1 metro de distancia. No demostrado, pero sí con la percepción. Se dice que hasta 10 metros de alcance puede tener la energía del corazón a través de lo que tú emanas, a través de la energía. Y eso es fácilmente verificable, aunque no tengas un aparato.
simplemente con lo que te planteé al principio. Cuando entras a una habitación, cuando entras a un salón, cuando entras a un lugar, la energía que tú percibes es todos esos ritmos de las personas que están dentro de ese lugar. Si no es buena energía, obviamente la sientes el ambiente pesado, sientes el ambiente tenso y eso te empieza a meter a ti en esos sistemas de, pues de estar alerta, ¿no? De no sentirte seguro. Entonces, vamos con estas ideas que ya sabes cómo funciona mi podcast. Son 5 simples ideas que vamos a hablar del corazón. Entonces, la primera es, el corazón tiene ese pequeño cerebro, pequeño entre comillas, porque puede ser pequeño en la cantidad de neuronas que se han detectado, pero mucho más potente que todas las neuronas que tenemos en el cerebro. Y hace mucho tiempo, como dice la historia de Star Wars, los científicos pensaban que el corazón simplemente era para bombear sangre y distribuir nutrientes, pero muchas investigaciones de neurocardiología y de inmunopsicología revelan cosas diferentes. Tu corazón tiene 40.000 neuronas propias y es esta imagen que se ve del corazón. Esta es una imagen real, esto es un estudio publicado y aquí en lo que se ve en amarillo son las neuronas de tu corazón. Bueno, ahí en esa región hay 40.000 neuronas de ese órgano o ese músculo también. Y son capaces de sentir, son capaces de aprender, son capaces de recordar. En realidad envían más información a tu cerebro de la que el cerebro le envía a tu corazón. ¿Esto qué quiere decir? Pues que primero sientes con tu corazón, traduces la información intuitiva y la mandas a tu cerebro. Después viene una respuesta y ahorita vamos a ver ese lenguaje. Es como cuando descubres que tu compañero de viaje o compañera de viaje más leal ha estado navegando todo ese tiempo y ese pequeño cerebro lo que hace es influir no solo en cómo te sientes, sino también en cómo piensas, cómo tomas decisiones e incluso qué tanta creatividad tienes, qué tan capaz eres para crear cosas desde cero, desde tu imaginación, desde percibirlas, desde detectar cómo no ir a cierto lugar, cómo no comprar ciertas cosas, cómo no gastar también en ciertos momentos de tu vida, etcétera. Todas esas cosas son percibidas por ese pequeño cerebro. Entonces, entre más le hagas caso, mucho más inteligente te vas a volver. Y más ahora que tristemente, la inteligencia artificial está sustituyendo el cerebro de muchas personas y pues ya no son capaces de pensar, ya no son capaces de intuir qué es lo que puede pasar. Si seguimos en este sistema, pues cada vez vamos a ir perdiendo más capacidades humanas. ¿Cuál es la idea 2 que quiero compartir contigo? Pues ese es el lenguaje del cerebro, es cómo se crea una coherencia. El lenguaje que crean tu corazón y tu cerebro se llama coherencia y es un estado de flujo, de fluir, de sentir literal que flotas, sentir que el tiempo no ha pasado, cuando a lo mejor pasaron 2, 3 horas. Es cuando estás tan metido en tu trabajo que llegas a una concentración, llegas a crear que estos dos ritmos de ondas, una ondas del corazón, otra ondas de tu cerebro, se sincronicen de una manera que te permitan interpretar e integrar toda la información de tus sentidos exteroceptivos. ¿Cuáles son esos sentidos exteroceptivos? Pues todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que pruebas, lo que hueles y lo que puedes tocar también. Todos esos sentidos están creando una experiencia dentro de tu corazón.
Y tú estás traduciendo esa experiencia, la estás integrando y está mandándose un mensaje que es bidireccional, por eso aparece esa flecha en doble sentido, de las interacciones de tu cerebro y de tu corazón. Y eso se traduce en que las ondas, tanto de tu cerebro, porque son frecuencias de tu cerebro, y las frecuencias de tu corazón se sincronizan. Se llama sincronización de corazón y cerebro. Y son respuestas complejas de tu cerebro y es un modelaje que hace tu corazón y las interacciones con el cerebro y que con las respuestas complejas de tu corazón se va creando esa sincronicidad. Imagínate que estás tratando de captar una estación de radio y esa estación de radio, cuando vas en carretera, por ejemplo, era una frecuencia, vamos a decir que era ese 91.3, y cuando pasas cierta distancia de la carretera, puede ser que todavía escuches esa estación, pero ya no en 91.3, ya la escuchas en 92.8, ¿no? Por decir números. Bueno, esas frecuencias, cuando están sincronizadas, se escucha bien la voz del narrador o la música, sin interferencias, sin ruido externo. Eso es lo que pasa cuando tú sincronizas tu mente y tu corazón. Se sincronizan las dos frecuencias y crean una sola. Y esa sola frecuencia es lo que te da ese poder. También te lo puedes imaginar con dos personas bailando que se mueven juntos en un momento perfecto. Es la sincronización que vemos cuando dos personas las ves bailar y se convierten en una sola persona. Y eso es lo que sucede cuando estos ritmos se alinean y crean lo que se llama coherencia. Cuando sientes amor, cuando sientes compasión, cuando sientes gratitud, tu ritmo cardíaco se vuelve completamente, se traduce en una armonía, está en una frecuencia alta y tu cerebro cambia a un estado que se llama alfa. Ese estado alfa es estar tranquilo, pero alerta. Es cuando aprendes mejor, es cuando tomas tus decisiones más asertivas, es cuando ves más posibilidades, es cuando estás optimista, es cuando te das la posibilidad de decir que vas a lograr las cosas. Pero, como todo en la vida, aquí hay un truco que te voy a enseñar. Cuando la frustración o la ansiedad entran en tu vida, sientes esa frustración o sientes esa ansiedad por cualquier razón, esa armonía se rompe. Y entonces tu cerebro lucha por estar entrando a esas funciones superiores, pero no puede. ¿Por qué? Porque cuando tú desincronizaste tu cerebro de la frecuencia también del corazón que ya estaban en sincronía, por ese puede ser miedo, puede ser frustración, puede ser ansiedad, todas esas razones, pues simplemente es como cuando se pierde la señal, cuando vas manejando y ya no escuchas tu estación. Eso es lo que pasa. Y entonces te desesperas y a veces a lo mejor hasta apagas el radio. Pues es lo mismo. Cuando pasa esa frustración, esa ansiedad o ese miedo en tu cerebro, apagas tu cerebro y ya no piensas. Y en esos momentos de ansiedad y en esos momentos de miedo y en esos momentos de frustración o de mucho enojo, es cuando tus funciones superiores completamente se hacen nulas y cometes la mayor cantidad de errores. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que puedes regresar a esa sincronía. Puedes seguir moviendo esa perilla a través de tu respiración, a través de encontrar esas formas de expresión donde sincronices primero a tu corazón, donde empieces a entrenar esa respiración hasta que llegues, respiraciones lentas, exhalaciones más largas, y entonces
concéntrate y si quieres y si puedes cerrar los ojos, imagínate cualquier escena, cualquier recuerdo que te dé paz. Imagínate en un momento alegre, en un momento donde estás disfrutando. Todo eso recupera tu coherencia y te vuelve a meter en la sincronía de corazón y cerebro. Esa es la magia que todavía nos falta entender muchísimo. ¿Qué más? Ahora fíjate qué va a pasar con este lenguaje que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esta BFC o HRV en inglés, que es muy famosa esta HRV, lo que hace es que mide, es el lenguaje de la conversación entre corazón y cerebro y piensa en este lenguaje como una flexibilidad que estás teniendo de tu sistema nervioso. Esta flexibilidad que te permite moverte en esos dos campos, tanto a veces en un sistema de alerta como a veces en un sistema de estar en paz, es lo que te hace una mejor persona. Porque si cada vez tú trabajas esta BFC, este lenguaje de tu corazón y cerebro, y cada vez aprendes a controlar más esas respiraciones, eso te hace adaptarte mucho mejor a los altibajos que vas a tener en tu vida, porque nadie se salva de a veces frustrarse, nadie se salva de a veces estar enojado y a un nivel muy alto, nadie se salva de a veces tener ansiedad, pero todos podemos aprender a manejar esas emociones de manera mucho más sana. Y un estudio muy reciente encontró que las personas que tienen una mayor eh, variabilidad de la frecuencia cardíaca o tu BFC en reposo se desempeñan mejor en pruebas de memoria, de concentración, de toma de decisiones y resuelven mejor los problemas. Todo lo que tú quisieras, todo lo que tú quisieras, todo mundo quisiéramos tener mucho mejor memoria. Todo mundo quisiéramos concentrarnos más en las tareas que tenemos. Todo mundo quisiéramos tomar mejores decisiones y quién no quisiera resolver mejor sus problemas. Pues entonces, imagínate que empieces a entrenarte como un atleta y aquí no dependes de tu físico. Aquí no dependes de esas cosas, ni de tu altura, ni de tu peso, ni de nada de eso. Aquí solo entra tu capacidad de saber respirar. Y todo eso cambia entre tareas. Eso es lo mejor, que puedes mejor cambiar de una tarea a otra y eso no significa multitasking. Eso significa que acabas una tarea, te concentras tan bien, entras en un ritmo tan bueno de coherencia que acabas y empiezas otra. Resistes las distracciones e incluso puedes planificar mucho más allá de lo que otras personas ven, porque como te dije al inicio, tu corazón tiene esa capacidad de ver el futuro. Ver el futuro significa percibir esas intuiciones que te están dando tu medio ambiente. Y todo eso es lo que este lenguaje de la BFC despierta cada vez más esa región que le he mencionado muchísimas veces que se llama corteza prefrontal. Y ese es tu CEO del cerebro, es tu director de orquesta. Y todas esas señales de tu corazón trabajan juntas con las de tu cerebro. Siempre están trabajando juntas. Cuando tú desincronizas uno de los dos por cualquier emoción, no es emoción negativa, es emoción desagradable. Eso apenas lo estoy aprendiendo a través también de terapias, a través también de entender qué está pasando en mi propia vida y no hay que llamarles emociones negativas, mejor hay que llamarles emociones que nos desagradan a veces. Y eso no significa que no sean emociones útiles tampoco. Son emociones que te están dando un mensaje y lo tienes que saber interpretar. El lenguaje entonces de tu BFC refleja qué tan bien, qué tan alerta está ese director y qué tan bueno se ha vuelto para sincronizar a su orquesta otra vez.
Ahora, ¿cuál es la idea 4 que te puedo compartir de todo esto? Pues esta está padrísima, porque fíjate, todos los humanos, todos, aprendemos a través de historias. Por eso nos encantan las películas, por eso nos atraen las series, por eso nos clavamos en un podcast, por eso nos encanta toda esa historia y no es chisme, es información. Es por eso que nos gusta entender las cosas así. Parece como si lo sacáramos de ciencia ficción, pero no, por eso películas que han sido súper exitosas, como todas las de George Lucas de Star Wars, las de Indiana Jones, contaban una historia. Y contaban una historia que venía de una historia mucho más atrás. O sea, era historia sobre historia, pero era real. Y todo lo que él mencionaba, que se veía como muy futurista, hoy ya cada vez se ve más científicamente comprobado muchas de las cosas que ahí se veían, como esta etiqueta que le puso él a la fuerza. Esa fuerza que los Jedi tenían, pues es la fuerza de tu corazón, es la fuerza de percibir las cosas. En un estudio que se hizo globalmente, es, varios investigadores rastrearon los ritmos cardíacos de personas en California, en Lituania, en Arabia Saudita, en Nueva Zelanda y en Inglaterra. O sea, extremos completamente opuestos del mundo durante 2 semanas. Y esos investigadores descubrieron que en dos lugares, por ejemplo, como Arabia Saudita y Nueva Zelanda, los ritmos cardíacos de las personas se sincronizaron durante días aunque no estuvieran físicamente juntos. ¿Qué los unió? Pues su cercanía del corazón, su cercanía social, cómo compartían rutinas, cómo compartían vínculos emocionales, cada quien con sus personajes de su historia, cada quien tenía sus vidas, pero toda esa sincronización de patrones de rutinas hizo que los ritmos del corazón de estas dos regiones completamente separadas se sincronizaran. Y esto lo vemos cuando, por ejemplo, hay un mundial de fútbol y la emoción de dos naciones que están jugando un partido de fútbol se traduce en una vinculación emocional. Las dos partes al inicio del partido están emocionadas porque cada una quiere que gane su equipo, pero están en una emoción positiva. Si lo vemos desde un punto de vista de desear cosas buenas para tu propio equipo. Todo esto lo vemos también en un concierto, cuando por ejemplo se han hecho experimentos donde hay una meditación en un lugar del mundo y esa meditación se está ahora con toda esta tecnología se está mandando vía online a diferentes regiones del planeta y mucha gente está conectada, los ritmos de todas las personas que están recibiendo esta meditación están en sincronía. Y es como ese ritmo del corazón se convierte en parte de un lenguaje que está compartido dentro de un grupo de personas, dentro de una comunidad. Y eso es lo que también se traduce en una armonía fisiológica que va más allá de las palabras. Y esa es la clave para sacarnos de los conflictos. Y esa es la clave para rescatar lo que se pueda rescatar, que es bastante, de este mundo que se ve caótico. Entre más ves cosas positivas, entre más te sincronizas tú con una canción, con un ritmo de música, con un podcast, con un partido, con una actividad física, entre más usas todas estas formas de sincronizar tu corazón, en otro lado del planeta, en otro lado del mundo, alguien más lo está haciendo también. Y si esparcimos toda esa cantidad de vibras buenas, y si empezamos a pensar que hay alguien más en otro lado que está haciendo lo mismo, pues cada vez vamos a llegar a nulificar el efecto de las noticias, el efecto de la toxicidad, el efecto de
desincronizarnos, porque entre más nos unamos nosotros en este ritmo, que es un ritmo científico y espiritual, entre más nos demos y nos creamos tan poderosos como lo estamos viendo con todas estas imágenes y todo esto que está probado ya, más fuertes vamos a ser como planeta. Y entonces, quién es el vínculo más importante dentro de todo este sistema también? La naturaleza y los animales. Toda la naturaleza y todos los animales son nuestro vínculo de rescate, nuestra ancla, a decir que sí podemos sincronizarnos en una energía distinta. Y esta va a ser la última idea clave que comparta contigo y es obviamente la más poderosa. Es el poder del campo de tu energía, de tu corazón. Todos tenemos ese poder y como está en esta imagen que parece creada con inteligencia artificial, pero es real, es una imagen que está simulando los campos de un corazón y otro. Entre más se comparte ese campo electromagnético, que es 5000 veces más fuerte que el campo de tu cerebro, los instrumentos son que ahora lo pueden detectar, es lo que miden, lo que te dije al principio, 1 metro de distancia. Pero todavía no hay aparatos que puedan medir más allá de ese metro. Cuando lleguemos a la tecnología que mida más allá de de ese metro, a lo mejor vamos a poder verificar lo que muchas personas ya saben por intuición y percepción, que es más o menos 10 metros, si no es que más. Porque fíjate en esos estudios que te hablé, ¿cómo es posible que dos personas que viven en regiones completamente distantes de una de otra puedan sincronizar sus ritmos? Pues porque a lo mejor esas dos personas están tan sincronizadas en sus actividades, en sus vidas, que llegan eh, ¿cómo se dice? A evadir las frecuencias tóxicas, las frecuencias desincronizadas. Y es como cuando de repente antes, cuando nada más existían los aparatos de radio, podían captar esas señales de ciertas frecuencias y decían, wow, ya capté una señal y yo vivo en Alaska, ¿no? Entonces, es eso. Entre más nos volvamos expertos en nosotros, mejor vamos a sincronizar con los demás. Todos estos investigaciones, todos estos estados de coherencia es cómo se puede influir en los demás, es cómo podemos calmar a un paciente que está nervioso, es cómo podemos suavizar la tensión en una reunión, es como simplemente haciendo que alguien se sienta a gusto contigo, con tu plática, con tu presencia, con lo que estás compartiendo, es cómo entras a esa sincronización. Cuando dos personas están platicando, dos amistades o una pareja, y están sincronizadas en la plática y se están escuchando, los corazones se sincronizan. Cuando un papá y una hija, cuando una mamá y un hijo, y la mamá es más poderosa que los papás, aquí sí, por el vínculo que tienen biológico y por esa energía que también todavía falta mucha ciencia por descubrir de ese vínculo tan fuerte que tienen madres e hijos o hijas, esos corazones se sincronizan más rápido. Y esa es la magia de una coherencia que es contagiosa. Esa es la parte metafísica, esa es la parte espiritual que hoy ya se está juntando con la parte científica, que hoy ya se están dejando de pelear, que hoy ya están sincronizadas, que hoy ya podemos encontrar científicos con personas espirituales trabajando juntas. Y así, tú también, fíjate lo que te voy a decir, porque esto es también para que te lo lleves de tarea. Cuando tú estás en estrés, puedes transmitir estrés. Cuando tú estás en ansiedad, transmites ansiedad. Cuando tú estás en miedo, transmites miedo. Y eso lo vimos en la pandemia. Ahí fue el punto más claro de ver cómo tanta gente tenía tanto miedo, tanta ansiedad, tanta depresión, que se esparció. Y por eso fueron los picos impresionantes. Y sigue a veces.
y sigue. Pero, ¿cuál es la magia para romper eso? Para romper ese, digamos, hechizo que nos quisieron tirar por ahí en las noticias. Pues simplemente empezar a respirar mejor, empezar a transmitir esa paz con tu respiración y acuérdate que es inhalación profunda, fuerte y lo más que puedas y liberar lo más lento posible. Cuenta hasta 6, cuenta hasta 7, cuenta hasta 8 las exhalaciones e inhala. Todo eso te ayuda. ¿Qué más te ayuda a todo esto? ¿Cuáles son otros trucos? Escuchar música. Eh, Hay ahora frecuencias que se llaman frecuencias solfegio y otras muchas más que sincronizan también tu corazón. Meditaciones, yoga, ejercicio, casi cualquier tipo de ejercicio hace que tu corazón se empiece a sincronizar, aunque de repente tenga esas exaltaciones. Cuando terminas un ejercicio, empiezas a sentir esa calma y empiezas a sentir más alegría y empiezas a liberar otras sustancias como esas endorfinas, como esa serotonina y empiezas a tener más compasión por los demás y empiezas a sentir que puedes transmitir esa vibra a otras personas. Por eso cuando sales del gimnasio pasan cosas maravillosas a veces que en otro momento igual ni no te esperabas. Por eso, cuando te dejas volar en esa imaginación, cuando te despiertas con esas ganas de pensar en positivo y de que las cosas están pasando, desbloqueas las frecuencias de, ¿cómo se llama? De carencia, de vacío, y empiezas a llenar tus frecuencias con abundancia y con esa visualización de que las cosas van a llegar a ti. Y esa es la física cuántica. Entonces, ahí ya se juntaron la parte espiritual o mística y la parte científica. Todo esto nos hace ser lo, lo que nunca una máquina va a poder ser, lo que nunca una inteligencia va a poder ser. Nosotros tenemos que respetarnos más como humanos y creernos más capaces de generar estos campos que se demuestran, de sincronizarnos con personas de otro lado del mundo. Y si tienes personas que conozcas en otro lado, pues dile a esa persona, mándale un mensaje, haz una videollamada corta y ponte de acuerdo de que cuando hagas ciertas rutinas, piense en ti. Si eso pasa, si esas dos personas piensan al mismo tiempo una en otra cuando están haciendo sus rutinas, créeme que se están sincronizando y están sintiendo lo que la otra persona está sintiendo. Y esa sensación de positividad y esa sensación de alegría se expande en los dos lados. Espero con esto te haya motivado a ver las cosas de una manera más optimista y a sentir que independientemente de lo que se promueve de caos, de lo que escuchas a veces en las noticias y por eso trata de no escucharlas mejor. Estamos bien, estamos mejor, mucho mejor que antes y podemos estar cada vez mejor si simplemente nos enfocamos en nosotros. Mil gracias por tu atención. Espero te haya gustado este episodio. Y si te gustó, pues ya sabes qué hacer. Transmítelo. Transmítelo y haz que otras personas vibren en estas frecuencias y se ayuden unas a otras. Y poco a poco nos vamos a convertir en esa sociedad como esas películas de Avatar, donde realmente podemos estar en paz con todos, en paz con la naturaleza. Nos vemos en la próxima. Excelente fin de semana. Bye.